Hola jóvenes, soy la maestra Sara Marlen y en este video tutorial vamos a repasar los algoritmos alternativos en Sein. A partir de algunos ejemplos, pues te daré algunos tips para que puedas comprender mejor esta estructura. En este caso te voy a presentar 4 tipos de algoritmos que hemos estudiado en clase, lo que es el algoritmo simple, el algoritmo de estructura doble, los algoritmos múltiples y en este caso también lo que llamamos estructura anidada. Bueno, vamos a comenzar con un algoritmo de estructura simple. ¿Qué es lo que tienes que identificar? En clases pasadas ya vimos que todo algoritmo necesita un inicio y un fin. En este caso le puedes llamar algoritmo, fin algoritmo o proceso y fin proceso, que también hemos visto en clase. Entendemos que son sinónimos, ¿sí? Entonces tú puedes poner algoritmo o proceso, que hay que poner el nombre en general de qué sería este algoritmo, cómo se va a llamar este proceso. ¿Qué hace este primer ejercicio que te estoy mostrando? Vamos a ejecutarlo y recuerda que con control scroll puedes hacer un poco más grande o más pequeña la pantalla. Primero, pues te está pidiendo tu nombre y te dice cuál es tu saturación de oxígeno. Este es un ejemplo de algoritmo de estructura simple. ¿Qué quiere decir? Solo si se cumple la condición se ejecuta la acción. En este caso, suponiendo que tu saturación debe ser de 98 en adelante, si yo le pongo, por ejemplo, un 67, sí se ejecutó una opción y me da un mensaje que mi indicador debe ser revisado por un especialista porque no cumplió los 98 mínimos. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 98 que sí cumple con la saturación de oxígeno, que se considera como normal? Entonces no me mandó ningún mensaje. Entonces, este es un ejemplo de algoritmo de estructura simple, en donde puedes ver, a lo mejor entender un poquito más este tipo de acciones. Cuando tú vas, por ejemplo, a un centro comercial y pasas por una puerta automática, esta solo se abre si el sensor detecta que hay una persona cerca. Es decir, ese es un algoritmo de estructura simple que solo ejecuta la opción siempre que se cumpla una condición. Aquí retomando este ejercicio, pues nada más comenzamos a estudiar esto nuevo que es la estructura así. Una estructura tiene como que un inicio y un fin, así como el algoritmo y el fin algoritmo es como una pareja, un par que se complementa. Siempre que tú pongas un sí, forzosamente debe haber un fin sí. Aquí se observa como que muy claro, como en un color rosado, si tú te vas a presentación y cambias el fondo negro, observa, cuando tú seleccionas esta estructura, se colorea en oscuro o en otro color toda el área que pertenece a este proceso de sí. Entonces, este sí empieza en la línea 9 y como es muy corto, termina inmediatamente en la línea 10. Entonces, aquí también voy a regresar a la otra modalidad que me gusta más para trabajar en mi caso. Tú podrías haber hecho, por ejemplo, entonces, si el escribir lo pudiste haber colocado en otra línea. Puede ser que un sí tenga muchas indicaciones, muchas instrucciones, en este caso solo se ejecuta una. ¿Qué quiere decir? Aquí el SO es tu saturación de oxígeno, es tu variable. Si es menor que 98, entonces se va a ejecutar todo lo que siga en adelante y terminará hasta el fin sí. Si observa que este mensaje de todos los derechos reservados ya está fuera del fin sí. Como vimos en clases pasadas, en un algoritmo lineal, forzosamente se ejecutan todas las líneas. ¿Qué pasa en este algoritmo alternativo? Si esta condición no se cumple, esta línea 10 no se va a ejecutar. Esa es una característica ahora sí que muy notable de las estructuras de decisión o alternativas. Se van a ejecutar las sentencias siempre y cuando la condición se cumpla. Ojo, también aquí observa cómo esta estructura, el entonces y el fin sí, no llevan punto y coma. Si tú les pusieras punto y coma, te daría un error. A diferencia del algoritmo lineal, todas las líneas tenían un punto y coma, pero a partir de este momento, las estructuras que estudiemos, aquí en el caso del sí, ni el entonces ni el fin sí van a llevar punto y coma. Entonces, este fue un ejemplo de un algoritmo de estructura simple. Vamos a ver un algoritmo de estructura doble, en el que en base a tu promedio te va a decir si acreditas o no acreditas. Entonces, pues si lo ejecutamos, colocamos el nombre
Vamos a suponer que este alumno era un poquito faltó a clases y juntó muy poquitos puntos. Entonces, este alumno tiene 4 y 5, 9 puntos. Y si lo dividimos entre 2, pues su promedio es de 4,5. Por tanto, no acreditó. Si lo reiniciamos, vamos a poner ahora que a lo mejor alguien estuvo un poquito más al pendiente. Podemos poner inclusive aquí calificaciones decimales porque estamos declarando como real. Y me está diciendo que muy bien, que acredité. Entonces, bueno, retomando el algoritmo, tenemos también nuestra estructura sí. ¿Qué diferencia tiene con la anterior que veíamos? De la saturación, aquí solo usamos un sí y un fin sí. En este caso, como ya es una estructura doble, necesitamos utilizar el sí si se cumple la condición, el si no, ¿qué pasa si no se cumple? Y el fin sí. Aquí, por ejemplo, algo que haces tú cotidianamente en las aplicaciones que accedes es que introduces tu contraseña. Si tu contraseña en una aplicación es correcta, te da el ingreso al sistema. Si no, ya sea que te la vuelva a preguntar o entra en un ciclo, hasta puede haber el momento en que te bloqueas y te equivocas demasiado. Entonces, esta estructura doble se utiliza muchísimo en muchas actividades y muchas aplicaciones digitales que tú usas. Y bueno, el algoritmo funciona igual. Acuérdate que habíamos comentado que algoritmo y fin algoritmo o proceso y fin proceso es lo mismo. Vamos a definir nuestras variables. Aquí las declaramos como reales porque una calificación no siempre es entera. Declaramos una suma y un promedio. Entonces aquí en tu estructura sí necesitamos una variable a comparar. ¿Qué variable es la que me va a permitir saber si acreditaste o no? Pues es el promedio. Entonces, ya seleccionando tu promedio, si el promedio es mayor o igual que 6, te va a mandar un mensaje. Recuerda que cuando utilizamos la estructura escribir, tú debes usar comas para separar la información que quieres mandar a pantalla. Recuerda que lo que está en verde son mensajes que se ponen entre comillas. En este caso, nombre es una variable que definimos y es el nombre de la persona. Promedio es otra variable. Y una vez que tú combinas, ahora sí que textos en verde con tus variables, tienes que ir separando por coma forzosamente para que no te vaya a dar un error. Una cosa importante, de acuerdo a la versión de Sein, este mayor igual puede verse así o puede verse como dos caracteres diferentes, un mayor igual. ¿Cómo se coloca el mayor igual? Lo que estoy haciendo en este momento en el teclado, pongo primero el mayor. Inmediatamente que ponga el igual, quizá tú aquí no lo puedes apreciar, pero estoy poniendo el igual en el teclado y se va hacia un carácter en la parte inferior. Entonces, este mayor igual o el menor igual, ya automáticamente la nueva versión de Sein te lo va a mostrar de esta manera. Entonces, igual, estamos analizando esta estructura, que es una estructura doble. Igual, si la seleccionas, vas a tener tu sí y tu fin sí. Observa cómo aquí este fin sí no lleva punto y coma. Aquí el punto y coma se da hasta después de utilizar la sentencia de escribir. Si yo pusiera esta parte aquí abajo de escribir, como a lo mejor lo llegamos a hacer en clase, también funciona. Yo lo hago así para ahorrar espacio. Observa que aquí el sí no, el fin sí, el entonces no llevarían punto y coma. Y esta sangría que nosotros utilizamos, también ya hemos platicado, es para cuestiones de entender mejor el algoritmo. Por ejemplo, aquí yo podría poner una tabulación para entender que entre el sí y el sí no, lo que se va a ejecutar es esta o puede darse de acuerdo a tu problema que haya decenas o centenas de líneas que se ejecuten una vez que se cumple el sí. Y si no se cumple, también estamos describiendo qué proceso va a llevar. Bueno, entonces vimos la estructura simple y la estructura doble. Existe también una estructura que se llama una estructura anidada. Vamos a ver un ejercicio en que en base a la edad te va a mandar a una zona que vas a poder sentarte, digamos, no sé, imaginemos que para un evento. Entonces, bueno, hemos seguido el mismo procedimiento. Estamos, bueno, aquí le di 2 clics por error. Si te llega a pasar, pues no tienes que más que tratar de ejecutarlo y volverlo a reiniciar. Entonces, nuevamente, ahora sí, pongo mi nombre. Vamos a suponer que es una persona, ya de la tercera edad y me está mandando a una zona preferencial. Observa que le puse 78 y me dice pasa a una zona preferencial y me muestra los derechos reservados.
¿Qué pasa si la persona no es de la tercera edad? Vamos a suponer que es una persona que tiene, no sé, 27 años. Me va a decir que pase a la zona C y también me sigue mostrando de quién hizo este algoritmo los derechos reservados. Vamos por último a imaginar que llegó una persona, un joven, una señorita de, no sé, 14 años. Y me va a decir, disculpe las molestias, no se permiten menores de edad. Entonces, vimos que este algoritmo tiene 3 posibles opciones en base a la edad, que es zona preferencial, la zona C, o que no puede acceder. Esto se maneja mediante lo que llamamos un sí anidado. Voy a volver a mostrar rápidamente lo que es el modo negro para que se aprecie. Si tú, por ejemplo, seleccionas el primer sí, observa cómo todo el área de esta estructura termina, o sea, el sí y hasta abajo tiene su fin sí. Pero en medio hay otro sí que también cierra. Ambos deben cerrar correctamente. No se trata de cerrar donde tú quieras, sino donde lo solicite la estructura. Entonces, ¿qué está haciendo este algoritmo? Pues te está pidiendo tu nombre y tu edad. Edad es la variable clave para poder mandarte a una zona en el evento y en este caso, pues la edad no puede ser real, no lo puedes decir, tienes 17.5, si no sería una variable tipo entero. Entonces, si la edad es mayor que 60, ¿qué va a pasar? Vas a escribir, pasa a la zona preferencial. Aquí le podríamos dar una sangría para entender que esta línea es parte de este sí. Ahora, aquí incluimos nuestra sentencia si no. Si no se cumple mayor de 60, ¿qué va a pasar? Si no se cumple mayor de 60, aún tenemos 2 posibilidades, que sea mayor de edad sin llegar a la tercera edad o que sea menor de edad. ¿Qué tendrías que hacer? Involucrar otro sí que tiene su fin sí y también tiene su sí no. Observa aquí cómo la sangría nos va a ayudar a entender el proceso más fácilmente. Si la edad es mayor de 18, entonces, ¿qué vas a escribir? Vas a poner el nombre de la persona, que ya lo pediste, acá arriba. Vas a poner la coma porque es indispensable. Si no le pones la coma aquí, seguramente cuando lo ejecutes te daría un error. Entonces vamos previniendo esos errores. Y que el mensaje, si no es mayor que 60 y si no es mayor que 18, lo último que nos queda, ya no vamos a preguntar porque ya sabemos que esta persona debe ser menor que 18. Le vamos a decir no puede entrar. ¿Sale? Entonces, así es como se hace una estructura anidada. Debes de tener mucho cuidado en cerrarla correctamente porque si no es así, los resultados o no te salen o te van a dar errores. Entonces, ya lo ejecutamos, ya vimos cómo funciona y este sería un ejemplo de un algoritmo anidado utilizando la función sí. Por último, a lo mejor te puede servir saber que si tú necesitas 3 posibles ejecuciones en una condición, necesitas 2 sí. Si necesitas 4, necesitas 3. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a tu número de posibles resultados o ejecuciones que haga, cuando se haya comparado las condiciones, necesitas uno menos. Por ejemplo, si necesitas 4, vas a utilizar 3 sí. Si necesitas 2, vas a utilizar un sí. Si necesitas 3, vas a utilizar 2, como es este caso. Finalmente, esto de anidar el sí lo podríamos hacer muchas veces. Aquí en si no, podrías volver a hacer otra cuestión y seguirte preguntando con sí, si te pondría, podrías ponerle más opciones. Pero bueno, no lo vamos a hacer porque sería, no es para este ejemplo. Vamos a ver una manera más sencilla. Tenemos otra estructura de tipo alternativa que es la estructura según. ¿Cómo se conforma esta estructura según? Es algo parecido al sí. Pones según, pones tu variable y pones la palabra hacer. Y termina con un fin según. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a ejecutar primero para entender un poquito mejor el algoritmo. Ponemos tu nombre y aquí imagínate que te fue muy bien, sacaste 9. Te va a decir muy bien, estás aprendiendo y ya te dice hasta luego, fue un placer ayudarte. Lo reiniciamos. Vamos a suponer que sacaste un poquito menos, un 6.
Te dice Sara, bueno, aquí le puse Zafra, por eso aquí también dice Zafra. Dice, bien, la estás librando, pero estudia más. Observa cómo el mensaje va a ir cambiando de acuerdo a la calificación. Si yo le pongo que saqué un 3, puede ser 3.5. Me dice que no estoy acreditando, que tenga cuidado. Esto se logra gracias a la estructura según. Cuando tú ya tienes 3, 4 o 5 posibles ejecuciones de acuerdo al dato que arroje una variable, se te va a recomendar utilizar esta estructura. En este caso, aquí mi variable fundamental es es la calificación. De acuerdo a la calificación, yo le voy a dar un mensaje. ¿Qué va a pasar? Tú vas a tener que desarrollar dentro del según y el fin según todas las posibilidades que tengas de respuesta, de acción, de mensaje, de lo que quieras ejecutar. Aquí, por ejemplo, yo puse el 10 solo, el 8 y el 9, si quiero que estén juntos, les puse una coma, el 6 y el 7, y aquí ya junté del 0 al 5 porque todos estos números no acredita el estudiante. Y que no se te olvide, hay una última sentencia que es de otro modo. ¿Para qué te sirve esta sentencia? Si tú, por ejemplo, un estudiante le pone un 11 o le pone un -5, no entra. En lugar de que le dé error, la computadora le va a mandar o la aplicación un mensaje en donde le dé a entender al usuario que se está equivocando y que debe ser solo del 0 al 10. Entonces, te repito, hay que tener tu variable que vas a comparar. Hay que utilizar esta variable entre según y hacer. Aquí esta función que yo estoy poniendo de trunc, lo que hace de truncar, como se dice en informática, solo va a tomar el número entero y no el número real, porque si no, aquí, si alguien le pone, por ejemplo, un 7.6, no podría considerarse dentro de estas opciones, porque son solo para números enteros. Entonces, esto también lo podrías utilizar mucho en lo que sería un menú, de acuerdo a un menú de opciones que tú le presentes. La persona elige un número del menú y después tú ya le vas a decir, en base al número que eligió, qué acciones podría hacer. Observa también que el hacer y que el fin según no lleva punto y coma. Si nosotros de repente le pusiéramos aquí un punto y coma, a ver, voy a repetir. Que aquí le pusiera yo un punto y coma que no va, a lo mejor en este momento no me está mandando ningún error. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí no me dio ninguno. A veces vamos a ir aprendiendo que hay algunos errores que le llaman warning, que no son tan peligrosos, porque sí se ejecutó todo. Voy a ver si pasa lo mismo, si le pongo el punto y coma en la parte superior. Siempre pues estamos aprendiendo cosas nuevas al utilizar nuestros programas. Y aquí observa, aquí ya sí me está dando un error, ¿sale? Entonces, cuando utilicemos esta estructura, no pongas punto y coma después del hacer ni después del fin, según. Entonces, con esto hemos visto un ejemplo de cómo funciona una estructura alternativa en Sein. Espero que a base de estos mensajes que te presenté, vayas conociendo y entendiendo mejor este ambiente de programación.